Crees conocer una historia, pero solo sabes cómo termina. Para llegar al núcleo de la historia, tienes que volver al principio. Uno de los ataques más repetidos por nuestros adversarios, los mentirosos, los delincuentes espirituales, y que ha aumentado en los últimos años, y se podría decir que cada vez más en estos últimos días, es que los testigos cristianos de Jehová somos falsos profetas, ¿no? Pues por lo que se ve, se profetizó el fin del mundo y este nunca llegó. Sin embargo, para analizar el tema en profundidad, debemos de contestar primero ¿qué es un profeta? Bueno, la verdad es que un profeta es aquel que asegura hablar en el nombre de Dios o que usurpa la posición de Dios y profetiza falsamente. En Deuteronomio capítulo 18, del 18 al 22, ahí se dice que cuando hable el profeta en nombre de Jehová y la palabra no suceda ni se realice, esa es la palabra que Jehová no ha hablado. Bueno, en este pasaje se nos dice que si un profeta habla en el nombre de Jehová y no se cumple, es un falso profeta. Sin embargo, debemos de entender varios puntos antes de llegar a una conclusión apresurada. Por ejemplo, si un profeta habla en el nombre de Jehová o simplemente dice lo que su comprensión humana entiende como lógico. De hecho, es interesante notar que la Biblia proporciona ejemplos de profetas de Jehová que malinterpretaron el propósito de Dios en alguna situación, entendiendo que algo era lo lógico. Por ejemplo, en el caso de 2 de Samuel 7, de 1 al 8, ahí vemos al profeta Natán, que le dice al rey David, todo lo que está en tu corazón, andadlo, porque Jehová está contigo, cuando éste le dice que quería construir un templo para Jehová, y entendía Natán que el ungido de Jehová era lo lógico que lo hiciera, porque Jehová evidentemente estaría con su ungido. Sin embargo, luego Jehová en un sueño le dice a Natán que no sería David, porque este había derramado mucha sangre y que en este caso sería su simiente el propio Salomón. Y nadie le dijo a Natán, oye, tú has dicho Jehová está contigo, por lo tanto eres un falso profeta. Simplemente dijo lo que entendía, pero jamás dijo Jehová me ha dicho está contigo. Lo que entendemos los testigos de Jehová es que si en nuestras publicaciones y en nuestras creencias ya se dijo que no había profetas en la actualidad, que no sabemos ni el día y la hora, pues eso crea, por decirlo así, jurisprudencia, ya que la jurisprudencia es el entendimiento de las normas jurídicas basadas en sentencias que han resuelto casos basándose en ciertas normas. O sea, la jurisprudencia es la comprensión o interpretación de las normas basadas en las sentencias pasadas emitidas con antelación. ¿Por qué digo esto? Bueno, en 1 Corintios 13, del 8 al 10, dice que los dones de profetizar serían eliminados. Y los testigos de Jehová creemos que esos dones terminaron con la muerte de los apóstoles. De hecho, dice una atalaya al respecto de nuestras creencias. Dice, sí, la Biblia dice claramente que el don de lenguas, al igual que de profetizar, cesaría. ¿Pero cuándo? Hechos 8:18 revela que los dones del Espíritu se recibían mediante la imposición de las manos. Y luego dice que tras la muerte del último apóstol, pues lógicamente esos dones cesaron. Por lo tanto, nosotros entendemos que poco después de la muerte del apóstol Juan ya no hay el don de profetizar, por lo que creemos que en la actualidad pues no hay ese tipo de profetas, por lo que es imposible que dentro de los testigos de Jehová se dé una falsa profecía, pues no tenemos profetas en la actualidad. Bueno, dice una atalaya del 15 de mayo del 47, si bien no confesamos hoy ninguna inspiración para nadie en la tierra, porque ya no hay profetas, tenemos el privilegio de orar a Dios para pedir más de su Espíritu Santo y guía al otorgar su Espíritu a través de Jesucristo. Sabemos que las Escrituras infalibles e inspiradas de la profecía se cumplirán con nosotros correctamente, aunque es posible que no las comprendamos en ese momento o que no nos demos cuenta que estamos participando en su cumplimiento.
Si bien no tenemos o esperamos visiones directas o sueños inspirados del Señor, podemos estudiar las visiones, sueños de sus fieles hombres de la antigüedad. Podemos observar cómo Dios, por Cristo Jesús, los ha cumplido o está en el curso de cumplirlos. Si bien ninguno de nosotros puede producir discursos y escritos inspirados, Dios nos ha encomendado su Biblia inspirada y podemos gobernarnos o guiarnos por sus mandamientos, enseñanzas e instrucciones inspiradas. Podemos citar y copiar las escrituras de los hombres inspirados de Dios y aplicarlas de acuerdo con los hechos. Podemos observar cómo Dios los interpreta por Cristo Jesús a través de los eventos y hechos que Él hace aparecer. Por lo que ningún hombre en la tierra puede escribir escritos inspirados y solo mediante el estudio profundo y sincero podemos llegar a entender ciertos asuntos. De hecho, desde sus orígenes, los testigos de Jehová hemos negado cualquier tipo de infalibilidad. Esta despertar, de hecho, del año 1909 dice: alguien puede preguntar, ¿usted entonces alega infalibilidad? Y que cada oración que aparece en las publicaciones de la Atalaya se afirma con absoluta exactitud. Seguramente no hacemos tal reclamo y nunca lo hemos hecho. ¿Qué motivo podrían tener nuestros oponentes para alegar semejante cosa contra nosotros? No están tratando de establecer una falsedad para darse a sí mismo una excusa para atacar y tratar de pervertir los juicios de los demás. O sea, ya en 1909 se decía que nuestros enemigos intentaban decirnos algo que no decíamos para atacarnos. Por lo que, como dice esta despertar del año 1909, no nos declaramos infalibles y nunca hemos hecho tal reclamo y nunca lo vamos a hacer. Y es que siempre se ha dejado claro que desde la muerte del último apóstol, en este caso Juan, no hay nadie inspirado para interpretar la profecía de manera exacta, aunque algunos insistan en ello. Otra información del año 1929 dice: muchos estudiantes han cometido el grave error de pensar que Dios ha inspirado a los hombres a interpretar la profecía. Los santos profetas del Antiguo Testamento fueron inspirados por Jehová para escribir mientras su poder se movía sobre ellos. Los escritores del Nuevo Testamento estaban vestidos de cierto poder y autoridad para escribir según las instrucciones del Señor. Sin embargo, desde los días de los apóstoles, ningún hombre en la tierra se ha inspirado para escribir profecía, ni se ha inspirado a ningún hombre para interpretar profecía. Y es que jamás se ha intentado desbancar a la Biblia como única fuente infalible, pues es la que siempre nos ha enseñado lo que es la verdadera palabra de Dios, no como otras organizaciones pues que dicen que tienen profetas modernos y que la Biblia al final puede decir lo que quiera, pero que la fuente más fidedigna o la última palabra son estos profetas modernos, como por ejemplo la secta mormona o incluso el catolicismo, ¿no? Bueno, cuando seguimos haciendo un análisis sincero, por ejemplo, vamos a leer una parte también de una información del 15 de diciembre de 1896, dice: tampoco haremos que nuestros escritos sean reverenciados o considerados infalibles, ni a la par con las Sagradas Escrituras. Lo más que podemos afirmar o podemos haber afirmado alguna vez sobre nuestras enseñanzas es lo que creemos que son interpretaciones armoniosas de la palabra divina, en armonía con el espíritu de la verdad. Y todavía instamos, como en el pasado, a que cada lector estudie los temas que presentamos a la luz de las Escrituras, probando todas las cosas por las Escrituras, aceptando lo que ven como aprobado y rechazando todo lo demás. Es con este fin para permitir al alumno rastrear el tema en el registro divinamente inspirado que tan libremente intercalamos citas y citas de las Escrituras sobre las cuales construir. Por lo que ya para 1896 los estudiantes de la Biblia ya avisaban al mundo que no somos infalibles. De hecho, ya para finales del siglo XIX se aseguraba que no había inspiración plenaria directa. De hecho, dice otra información de 1899: sin embargo, estamos lejos de pretender recibir una inspiración plenaria directa. Un examen cuidadoso del tema nos lleva a la conclusión de que el Señor de forma providencial a nuestro curso para darnos experiencias personales.
en la vida que nos lleven a su palabra de consuelo e instrucción en la justicia, y así nos permite simpatizar con las experiencias y cuestionamientos de su pueblo, y luego presentar en los momentos apropiados las lecciones extraídas de nuestras propias experiencias, respaldadas por las instrucciones y la comodidad de las Escrituras. De hecho, ya se aseguraba que no somos profetas y nuestras expectativas no pueden darse como inspiradas. De hecho, dice otra información del año 1908, no es nuestra intención entrar en el papel de profeta en ningún grado, sino simplemente dar continuación a lo que nos parece más probable que sea la tendencia de los eventos, dando también las razones de nuestras expectativas. Por lo que los testigos de Jehová han sido acusados injustamente de ser falsos profetas. Y esto es extraño, por los testigos de Jehová, desde luego, desde el principio, dejamos bien claro que no tenemos profetas, pues el don de profetizar acabó hace ya casi 2000 años. De hecho, dice la biblioteca online Watchtower, los testigos de Jehová, llevados por su expectación adelante de la segunda venida de Jesús, propusieron fechas que resultaron erróneas. Sin embargo, en ninguno de estos casos se tomaron la libertad de hacer predicciones en el nombre de Jehová. La Atalaya, la revista oficial de los testigos de Jehová, ha dicho: nosotros no tenemos el don de profetizar. Enero de 1883, página 425, edición en inglés. Por lo que para finales del siglo XIX y 31 años antes de 1914 ya se había dejado claro que lo dicho no era por inspiración y que no eran profetas inspirados y que no tenían el don de la profecía. De hecho, la sociedad dijo en 1904: no es nuestra intención entrar en el papel de profeta en ningún grado, sino simplemente dar a conocer lo que nos parece más probable que sea la tendencia de los eventos, dando también las razones de nuestras expectativas. Por lo que, una vez analizado el contexto histórico y lo que se creía al respecto, podemos analizar el porqué de ciertas cuestiones o palabras usadas para referirse al tema de los profetas, y desde luego sin dejar al margen unas creencias ya establecidas que marcan jurisprudencia, que nos sirven de contexto histórico. Bueno, cuando empezamos a analizar, uno de los ataques suele ser pues una atalaya del 1 de abril de 1972. Por ejemplo, los opositores, o sea, la simiente, la descendencia de Satanás, suele decir: la sociedad Watchtower se refiere a sí misma como profeta. ¿Pero en qué sentido? Si miramos el estudio de la atalaya del 1 de abril de 1972, ahí dice que los testigos de Jehová son un grupo que actúa como un profeta de Dios. Como se dice, sabrán que un profeta estaba entre ellos. Sin embargo, esta afirmación pues debe tomarse en el contexto histórico de todas nuestras creencias, y creemos que el don de profetizar cesó y ya se recalcó casi 100 años antes de este artículo que no somos profetas ni estamos guiados por una inspiración infalible. Por lo tanto, tenemos que coger el contexto de todo lo que se dice y no solo lo que nos interesa para intentar atacar al pueblo de Dios. Entonces, ¿quién es este profeta? En la página 197 de este artículo, bajo el subtema Identificando al profeta, la pregunta: ¿tiene Jehová un profeta para advertirles a las personas de hoy de los peligros y declarar las cosas por venir? He respondido afirmativamente. ¿Quién es el profeta? El artículo los identifica. Dice el artículo: este profeta no era un individuo en cuestión, sino un grupo de cuerpo de hombres y mujeres. Era el pequeño grupo de seguidores de Jesucristo, conocido en ese momento, o sea, antes del 31, como estudiantes internacionales de la Biblia, hoy conocido como testigos cristianos de Jehová. Debido a que se identifican a sí mismos como un profeta, entre comillas, paralelo a la obra de Ezequiel, algunos los han acusado de afirmar ser profetas inspirados, como lo fue Ezequiel. Pero lo primero que debemos de tener en cuenta es que la referencia a los testigos ungidos se encuentra entre comillas, lo cual indica que la palabra profeta, entre comillas, por eso se ponen las comillas, se usa en un sentido que indica el reflejo de una cualidad en cierto grado. Por lo tanto, significa que se parecen a ciertos rasgos que podían tener estos profetas antiguos
de tiempos bíblicos. Pero, ¿cuál es el contexto de esta autoidentificación? Durante el periodo de la Primera Guerra Mundial, sigue diciendo esta atalaya, los estudiantes internacionales de la Biblia estuvieron muy activos en la predicación de las buenas nuevas del reino de Dios, ya que Jesucristo les había mandado predicar las buenas nuevas antes del fin, para dar testimonio a todas las naciones. Entendieron que los verdaderos discípulos, los que tendrían que llevar a cabo esa obra, no eran parte del mundo. Mi reino no es parte de este mundo. Ustedes no son parte del mundo, sino que yo los he elegido de entre el mundo. Esperaban sufrir por vivir de acuerdo con esa regla, tal como Jesús continuó diciendo, por eso el mundo te odia. El odio se hizo patente en especial durante la Primera Guerra Mundial. En 1917, los estudiantes de la Biblia publicaron un libro titulado El misterio terminado, que explica el libro de Ezequiel y el de Apocalipsis. Este libro criticaba al clero como falso a la palabra de Jehová, y a los 9 meses se prohibió su circulación en los Estados Unidos y Canadá. Luego 8 miembros de la sociedad Watchtower, Bible and the Tract, incluso su presidente, fueron condenados a prisión en la penitenciaría federal de Atlanta, Georgia, en Estados Unidos. 9 meses después fueron liberados y se demostró que el clero estuvo detrás de ese ataque. De hecho, uno de los jueces que no dejaba salir a nuestros hermanos de la cárcel, pues terminó yendo al Vaticano y adquirió ciertos títulos en la secta católica. Dice la información: la Atalaya y el Heraldo de la Presencia de Cristo, en su número del 1 y 15 de agosto del 19, alentaron la renovación vigorosa del trabajo de predicar las buenas nuevas sin temor a los hombres. Bajo el tema Bienaventurados los valientes, hicieron las siguientes declaraciones: hay un miedo que es muy apropiado y que todos los que agradan a Dios deben tener esto. Se conoce como temor de Dios. Significa una reverencia santa a Jehová y un temor a desagradarle y a perder las bendiciones que nos ha prometido. Las escrituras abundan en el testimonio de aquellos a quienes Dios aprueba y que no temen al hombre ni a ninguna otra criatura, sino que mantienen un temor santo y reverente a Jehová. En tiempos antiguos Jehová justificaba que algunos hombres se hicieran amigos de él, y el registro de sus tratos con ellos fue escrito para el beneficio de la iglesia. Ezequiel fue uno de estos hombres tan usado por Dios, y no solo sus profetas, sino también el propio Ezequiel y sus actos representaban las cosas por venir. Por lo que afirmaron que actuaron como un profeta, entre comillas, para Dios, no implicando la proclamación de mensajes inspirados que se originaron de ellos mismos, sino más bien actuaron como profetas de Dios al predicar las buenas nuevas del reino y al explicar tanto el libro de Ezequiel como el libro de Apocalipsis. A este profeta, entre comillas, no se le ha dado mensajes inspirados como a Ezequiel, aparte de los propios mensajes que tenemos en la propia Biblia, pero han sido comisionados por Jehová para declarar las buenas nuevas del reino mesiánico de Dios y para advertir a la cristiandad. Esta comisión se otorga a todos los que la aceptan y la cumplen, y no tiene nada que ver con recibir mensajes inspirados directamente de Jehová, sino cumpliendo Mateo 24:14, predicando las buenas nuevas del reino. Vamos a considerar también otra información. Dice la Atalaya del 15 de mayo de 1947: este derramamiento del Espíritu de Dios sobre la carne de todos sus fieles testigos ungidos no significa que los que ahora sirven como testigos de Jehová estén inspirados. No significa que los escritos en esta revista, la Atalaya, sean inspirados e infalibles y sin error. No significa que el presidente de la sociedad Watchtower, Bible and Tract, esté inspirado y sea infalible, aunque los enemigos nos acusan falsamente de creerlo. Pero confesamos con las escrituras que el día de tal inspiración pasó mucho antes de 1870, como lo mostró el apóstol Pablo. El hablar y escribir por inspiración cesó con el último de los 12 apóstoles, por quien los dones del Espíritu fueron impartidos a otros. Sin embargo, Dios todavía puede enseñarnos y guiarnos. Si bien hoy no confesamos ninguna inspiración para nadie en la tierra, tenemos el privilegio de orar a Dios para pedir más de su Espíritu Santo y que nos guíe al concedernos de su Espíritu a través de Jesucristo. Por lo que los testigos de Jehová se declararon no infalibles, inspirados, pues los dones de profetizar cesaron
como hemos estado diciendo durante todo este rato, cuando murió el último de los apóstoles o cuando murió el último al que los apóstoles les pusieron las manos. Prueba adicional de que la sociedad Watchtower no se ve a sí misma como un profeta inspirado, sino más bien como un profeta que proclama lo que dice la Biblia, así como la interpretación que creemos que es más probable, teniendo en cuenta que nunca hemos afirmado ser infalibles, proviene de la edición de marzo de 1962 del Ministerio del Reino, que presentó el artículo Profetizar con la organización leal de Dios. También hay un mensaje resaltado en la parte inferior de la página 1 que dice: prepare a los nuevos para profetizar con la organización de Dios. Claramente el entonces llamado aquí es que todos los miembros de la organización profeticen. Profetizar, como lo entienden los testigos, no es algo reservado para el cuerpo gobernante o para aquellos que escriben la literatura publicada por la sociedad Watchtower, sino que todos los testigos están llamados a profetizar. Y de nuevo, ¿qué implica esto? Bueno, la verdad es que cuando se escribió esto en el año 62, evidentemente tiene que estar en el contexto histórico de todas nuestras creencias. Claro, si alguien va ahora con mala intención y dice: mira, se os preparaba para profetizar, teníais que ser profetas. Bueno, simplemente se estarían otra vez agarrando a partes, al igual que hacen con la Biblia, para intentar falsificar una realidad. Bueno, la verdad es que si seguimos analizándolo, el primer párrafo del artículo principal del estudio, en la página primera del mencionado Ministerio del Reino, declara: es un gran privilegio que tenemos al profetizar con la organización de Dios. No es que nosotros mismos digamos lo que depara el futuro, sino que bajo la dirección de la organización leal de Jehová damos a saber lo que Dios en su palabra dice sobre el futuro. Anunciamos el reino de Jehová. Ese es el mensaje que se predijo que se predicarían en nuestros días, y es ese mensaje lo que la Watchtower se dedica a anunciar. Que decía Mateo 24:14, que en el tiempo del fin se predicarían las buenas noticias del reino, que es la instauración del reinado mesiánico en la tierra mediante el reinado de Jesucristo con 144.000. Está claro entonces pues que los testigos hemos usado las palabras profeta y profetizar en referencia a sí mismos en un sentido diferente de cómo lo aplican los individuos y las acciones en la Biblia, ¿no? No tenemos nada que ver con esos profetas inspirados de manera literal por Jehová y que transmitían un mensaje en tiempos bíblicos. Entonces, cuando leemos que en breve los que componen la cristiandad sabrán que realmente hay un profeta entre ellos, pues entendemos claramente que los que estuvimos transmitiendo la verdad de esas buenas nuevas, cuando venga el gran día de Jehová, pues las personas de la cristiandad sabrán que hubo un profeta que les estuvo avisando claramente de lo que iba a venir. Nunca se pensó que ninguno de los testigos de Jehová fuera visto como un profeta inspirado como Ezequiel. De hecho, en 1904 se dijo, vamos a leerlo: no es nuestra intención entrar en el papel de profeta ni en ningún grado, sino simplemente dar a conocer lo que nos parece más probable. Eso es lo que se estuvo diciendo. Por lo tanto, vemos claramente que cuando nos dicen falsos profetas, simplemente están falsificando el contexto histórico de los testigos de Jehová. Bueno, en 1971 se dijo: como hoy tenemos las escrituras inspiradas completas, Dios no está dando más visiones o sueños inspirados. Sin embargo, el pueblo de Jehová de hoy está viviendo el cumplimiento de muchas de las visiones y sueños inspirados que los siervos de Dios tenían en la antigüedad, incluso lo están viviendo ellos mismos. Están participando en el cumplimiento de la profecía. Tus hijos y tus hijas ciertamente profetizarán. No es que estos profeticen en el sentido de predecir eventos bajo inspiración, sino que están haciendo una proclamación pública de los sueños y visiones inspirados, registrados hace mucho tiempo. Por lo que los testigos de Jehová no confesamos hoy ningún tipo de inspiración, incluso que haya cosas que todavía no comprendemos, pero apelando, eso sí, a la guía de la Biblia y del Espíritu Santo, entendemos que cosas que posiblemente no entendemos y que con el tiempo lo podremos entender,
que sí, que estamos siendo guiados, que Jehová mediante su Espíritu Santo nos guía, pero que no tenemos esas profecías. Vamos a seguir analizando ya los años. Ahora empezaremos con 1914, 1925 para acabar con 1975. Bueno, cuando empezamos a analizar realmente todo lo que pasó en 1914, la verdad es que es algo asombroso que estas personas nos llamen falsos profetas, ¿no? Refiriéndose a la atalaya del 15 de noviembre de 1913, o sea, un año antes o unos meses antes de 1914, se dijo: sostenemos que nada en estas citas declara la infalibilidad de las teorías que sugerimos respecto a 1914. En estas declaraciones y en todas nuestras declaraciones simplemente hemos informado a nuestros lectores respecto de nuestros puntos de vista y los procesos de nuestro razonamiento sobre las escrituras a las que les hemos dado atención. Por lo tanto, le hemos pedido a cada lector que piense y juzgue por sí mismo y que esté de acuerdo o en desacuerdo con nosotros, de acuerdo con su propio juicio de los hechos. De hecho, dice la enciclopedia Wattower: creemos que el año 1914 se presenta con mayores posibilidades de servicio a favor de la verdad que cualquier otro año anterior de la siega. Afirma la Wattower del 1 de enero de 1914. Al final había llegado el año que los estudiantes de la Biblia llevaban décadas anunciando y los encontró muy ocupados en el ministerio como fruto del trabajo que realizaron ese año. Millones de personas oyeron acerca de las promesas bíblicas. En cambio, el mundo a su alrededor encaminaba todos sus esfuerzos en una dirección muy distinta. Y es que los estudiantes de la Biblia, sigue diciendo esta información, creían que los tiempos de los gentiles mencionados en Lucas 21-24, Reina Valera 1865, terminarían alrededor del 1 de octubre de 1914. Conforme se acercaba aquel mes, crecía la expectación. Algunos hasta llevaban una tarjeta de cuenta regresiva en la que iban tachando cada día que pasaba. Muchos creían que en esa fecha serían llamados más allá del velo, es decir, llevados al cielo. En la mañana del 2 de octubre, el hermano Russell entró en el comedor de Betel y anunció a la familia: los tiempos de los gentiles han terminado, el día de sus reyes ha pasado. Varios de los allí presentes debieron de reconocer esas palabras, pues se basaban en el cántico 171, correspondiente al cántico 92 del himnario de la aurora del milenio, publicado en 1925. Sigue diciendo la enciclopedia Wattower: para finales del año, el reino mesiánico había sido establecido firmemente en el cielo, y algunos estudiantes de la Biblia pensaban que ya habían acabado su trabajo. Lo que menos se imaginaban era que estaban a punto de entrar en un periodo de pruebas y de depuración. El texto del año de 1915 fue: ¿podéis beber de la copa de que yo tengo que beber?, basado en Mateo 20-22, Reina Valera 1865. La copa a la que se refería Jesús incluía las pruebas que padecería hasta su muerte. Los estudiantes de la Biblia pronto se enfrentarían a pruebas tanto de dentro como de fuera de la congregación, y su actitud demostraría su lealtad a Jehová. Bueno, el hecho es que Russell y otros estudiantes de la Biblia a principios de este siglo creían que 1914 marcaría el derrocamiento de los reinos mundanos o gentiles y el establecimiento permanente del reino mesiánico de Dios. De hecho, dice una información del año 1899: en vista de esta fuerte evidencia bíblica sobre los tiempos de los gentiles, consideramos una verdad establecida, que el fin del reino, de los reinos de este mundo y el establecimiento completo del reino de Dios se logrará a final de 1914 de la era común. Dice otra información: Rhodes se refiere a la última parte de esta cita, dejando de lado la referencia de la fuerte evidencia bíblica que Russell y sus asociados creían que señalaban a 1914 como una fecha significativa en la cronología de la Biblia. Rhodes también se refiere aparte a la siguiente cita del libro de Lynch: todo el pueblo del Señor esperaba 1914 con gozosa expectativa. Cuando llegó ese momento y pasó, hubo mucha decepción, disgusto y luto, y el pueblo del Señor estaba en gran reproche.
Fueron ridiculizados por el clero y sus aliados en particular, y señalados con desprecio porque habían dicho mucho sobre 1914 y lo que sucedería, y sus profecías no se habían cumplido. Al parecer, algunos suponen que el uso del término profecías en relación con las cosas de los estudiantes de la Biblia habían dicho sobre 1914 equivale a una pretensión de inspiración, pero este no es el caso. La cita anterior proviene de una sección subtitulada Tela de saco, donde se establece un paralelo entre la profecía de Isaías en tela de saco y la condición de los seguidores ungidos de Jesús que habían interpretado las profecías bíblicas como señalando a 1914 para el establecimiento completo del reino de Dios. Justo después de establecer el paralelismo entre ellos e Isaías, el libro hace varias citas de un artículo publicado en la Atalaya del 1 de noviembre de 1914. Lick se refiere al artículo del que cita con uno que contiene la prueba de las escrituras y su comprensión, que revisa la historia del mundo desde el año 606 antes de la era común hasta octubre de 1914. Luego se hacen las siguientes citas del mencionado artículo de la Atalaya. Al estudiar la palabra de Dios, hemos medido los 2520 años, los 7 tiempos simbólicos, desde el año 606 a.C. y hemos descubierto que llegamos a octubre de 1914, tan exacto como lo pudimos estimar. Muchos de nosotros concluimos que hasta donde podíamos ver, octubre de ese año, 1914, mostraría el final del arrendamiento de poder gentil. Para cuando llegara octubre, estaríamos llegando al final del año judío. Algunos podían preguntar, ¿podría significar esto que el reino no será introducido durante 5, 10 o incluso 25 años? Nuestra respuesta es, no somos un profeta. Simplemente creemos que hemos llegado al lugar donde los tiempos de los gentiles han terminado. Si el Señor tiene 5 años más para nosotros aquí, estaremos muy contentos de estar de este lado del velo y estamos seguros de que todos los hijos verdaderamente consagrados al Señor también estarán contentos de estar de este lado si es la voluntad del Señor. Para establecer aún más claramente que Russell y los estudiantes de la Biblia simplemente miraron a 1914 como un posible cumplimiento de ciertas profecías bíblicas, analicemos la siguiente información. Sin embargo, dice de la información del 15 de noviembre de 1913, sin embargo, no debemos denunciar a quienes con un espíritu apropiado expresan su disenso con respecto a la fecha de 1914 y lo que puede suceder. Debemos admitir que hay posibilidades de que hayamos cometido un error con respecto a la cronología, a pesar de que no vemos dónde se ha cometido error alguno al calcular que los 7 tiempos de los gentiles expiraron alrededor del 1 de octubre de 1914. Los hechos generales son mucho más valiosos e importantes que simplemente el día o el año, respetando estos hechos. Tenga especial cuidado en este punto cuando el tema de discusión sea uno respecto del cual no tenemos conocimiento positivo. La ruptura de la comunicación a veces puede ser necesaria cuando luchamos fervientemente por la fe que una vez fue entregada a los santos. Fe en el plan divino, en el Redentor, en la eficacia de su muerte, etc. Estos asuntos son afirmados positivamente en la Biblia. No se deja a la deducción, como en el caso de la cronología y todos los asuntos basados en la cronología. Bueno, lo que vemos aquí claramente es que estaban diciendo que podía haber algún error, que podía haber cosas que no entendieran, aunque ellos no veían, analizándolo de manera correcta, analizándolo de manera sincera, pues que cometían algún tipo de error. Bueno, el hermano Russell había estado animando incluso a los estudiantes de la Biblia a mantenerse alerta y resueltos a seguir en la obra del Señor, aunque todo no se realizara tan pronto como habían esperado. Transcurrido el mes de octubre del año 14, Russell y sus colaboradores siguieron todavía en la Tierra. Después pasó octubre de 1915 y uno podría preguntarse si Russell se sintió de alguna manera desilusionado. Bueno, dice la Watchtower del 1 de febrero de 1916. Usted quizás pregunte, pero hermano Russell,
¿Qué piensa del tiempo que esperábamos nuestro cambio? ¿No se decepcionó porque no vino cuando lo esperábamos? Nuestra respuesta es no, no nos hemos decepcionado. Hermanos, a nosotros, los que tenemos la actitud correcta para con Dios, no nos decepciona ninguna de sus disposiciones. No queríamos hacer nuestra propia voluntad. Por eso cuando descubrimos que estábamos equivocados respecto a lo que esperábamos en octubre de 1914, nos regocijó que el Señor no cambiara su plan para ajustarlo a nuestras expectativas. No deseábamos que Él hiciera eso, solo queremos comprender sus planes y sus propósitos. De hecho, dice la biblioteca en línea Watchtower, no, los estudiantes de la Biblia no fueron llevados a casa, al cielo, en octubre de 1914. Sin embargo, los tiempos de los gentiles sí terminaron aquel año. Evidentemente, los estudiantes de la Biblia tenían que aprender más en cuanto al significado de 1914. Mientras tanto, ¿qué tenían que hacer? Trabajar. Como explicó la Watchtower del 1 de septiembre de 1916, creíamos que la siega que reuniría a la iglesia de los ungidos se completaría antes del fin de los tiempos de los gentiles, pero en la Biblia no decía eso. ¿No piensa que la siega prosiga? No, de ninguna manera. Nuestra actitud actual, estimados hermanos, debe ser de profundo agradecimiento a Dios, de aprecio creciente a la hermosa verdad que por Él tenemos el privilegio de conocer y con la cual se nos identifica, y de ayudar con más celo a otros a adquirir el conocimiento de esta verdad. Pero, ¿quedaba mucho más por hacer en la siga? Parece que Russell así lo creía. Una conversación que tuvo con el hermano Macmillan en el otoño de 1916 indicó eso. Después de llamarle a su oficina en la Bethel de Brooklyn, Russell le dijo: la obra está aumentando con rapidez y el crecimiento seguirá, pues hay que efectuar una obra mundial de predicar el evangelio del reino por todo el mundo. Russell pasó 3 horas y media explicándole a Macmillan lo que implicaba su lectura de la Biblia acerca de la gran obra. ¿Qué había que hacer? Aunque, sigue diciendo la JW, aunque nuestras expectativas sobre el ser llevados al cielo no se cumplieron en 1914, vamos a leer ahora, iba a leer lo de Macmillan. Sigue diciendo Macmillan, aunque nuestras expectativas sobre el ser llevados al cielo no se cumplieron en el 1914, ese año ciertamente vio el fin de los tiempos de los gentiles. No estuvimos perturbados en particular por no haber tenido lugar todo como habíamos esperado, porque estábamos muy ocupados con la obra del fotodrama y con los problemas creados por la guerra. Bueno, la verdad es que los testigos de Jehová seguimos creyendo que en 1914 marcó el fin de los tiempos señalados de las naciones. De hecho, incluso el hermano Russell salió en el New York Times diciendo que se había cumplido algo que le había dicho que pasaría exactamente en 1914. Sin embargo, no entendieron bien los sucesos. Pensaban que vendría 1914, Armagedón, y vendría el fin. Sin embargo, eso marcaría el final de los tiempos de las naciones y el principio del reinado de Jesucristo en el cielo. Bueno, algo similar incluso le pasó al pueblo de Dios cuando Jesucristo llegó como el Mesías prometido. Los judíos, de hecho, cuando vieron a Jesús haciendo milagros, lo querían aceptar como rey. Claro, querían acabar o entendían que cuando llegara el Mesías acabaría con Roma, con el poder del imperio dominante. Claro, veían a Jesús y decían, bueno, contigo vamos a la guerra y vamos a acabar con estas personas porque tienes poder para resucitar, para causar cualquier tipo con los elementos, el aire, el agua, muchas cosas que vieron a Jesucristo hacer, ¿no? Sin embargo, cuando descubrieron que Jesucristo sí acabaría con los reyes de la tierra, pero no en ese momento, quedaron decepcionados. ¿Qué hicieron los judíos? Lo rechazaron y lo mataron. ¿Qué pasó con los verdaderos discípulos, con el verdadero pueblo de Dios? Pues tuvieron que coger sus expectativas, entenderlas mejor y seguir a Jesucristo. ¿Por qué? Porque estos no eran seguidores de hombres, eran seguidores de Jehová Dios mediante su Hijo Jesucristo. Por lo tanto, en 1914 pasó algo similar.
tenían unas expectativas, sabían que algo iba a pasar, realmente pasó, pero entendían que dentro de esa columna que realmente pasó, porque pasó, había ideas periféricas que no comprendían con exactitud, no comprendían bien y simplemente tuvieron que adaptarse a la realidad, y era que sí, si Jesús va a acabar con los reyes de la tierra, que en 1914 pasó algo, pero no sería en ese momento y sería algo progresivo en el tiempo. Bueno, ahora vamos a analizar 1925. Bueno, los estudiantes de la Biblia abrigaron esperanzas y expectativas que le atrajeron la mofa de sus críticos, sobre todo del clero católico, cuando incluso ellos en el año 1000 profetizaron mediante papas infalibles que vendría el fin. Sin embargo, todas aquellas esperanzas y expectativas pues estaban arraigadas realmente en el deseo de ver el cumplimiento de lo que los cristianos consideraban como promesas infalibles de Dios. Entendían, bajo un estudio, que 1925 vendría el fin. De hecho, dice la Atalaya de 1993, terminó el año de 1925, pero aún no llegó el fin. Desde los años 70 del siglo pasado, los estudiantes de la Biblia habían servido teniendo presente, habían una fecha, primero 1914, luego 1925, pero en ese tiempo se dieron cuenta de que tenían que servir hasta que Jehová lo deseara. Dice otra información: en 1920, el folleto Millones que ahora viven no morirán jamás dijo lo siguiente: podemos confiar en que en 1925 regresen de entre los muertos Abraham, Isaac y Jacob y los profetas fieles del pasado, a una condición de perfección humana. No solo se esperaba que en 1925 se produjera la resurrección de hombres fieles del pasado, algunos esperaban también que los cristianos ungidos recibieran su recompensa celestial aquel año. Un poco más adelante, en el estudio, Rutherford dijo: la Biblia es la única fuente verdadera de conocimiento sobre la cual el hombre puede basar una esperanza para el futuro. Nada entonces, sino un entendimiento y la aparición de la palabra de Dios puede guiar al hombre por el camino correcto y desplegarle visiones de las bendiciones que están por venir. Y es que Rutherford basó sus puntos de vista en una comprensión totalmente incorrecta del sistema de jubileo que Jehová inauguró con Israel en Levítico 25 del 1 al 17. De hecho, el 11 de diciembre de 1921, Rutherford dio una charla que incluía referencias a 1925 y otras fechas, después de referirse al sistema de los jubileos y explicar cómo esto presagió el reinado milenario de Cristo. Declaró con confianza que el año de 1575 a.C., 70 jubileos de 50 años tenían que terminar en el año 1925. Así que vemos que la confianza de Rutherford se basó en una interpretación suya de la Biblia y no en alguna revelación inspirada que afirmó haber recibido. Nunca dijo he recibido, como por ejemplo, si hemos visto en la historia, por ejemplo, el profeta Joseph Smith de los mormones, que él decía Dios me ha dicho, incluso falló en el tiempo del fin, o la profetisa de los adventistas, que siempre hablaba de que Dios me ha dicho. Sin embargo, Rutherford dijo que fue una comprensión del estudio, que evidentemente estaba errado. Bueno, sigue diciendo esta información sobre Rutherford: toda persona pensante puede ver que se acerca a un gran clímax. Las escrituras indican claramente que ese clímax es la caída del imperio de Satanás y el establecimiento completo del reino mesiánico. Este clímax se alcanzó en 1925 y eso marca el comienzo del cumplimiento de las bendiciones de vida prometidas por mucho tiempo a la gente. Millones que ahora viven en la tierra vivirán en aquel tiempo, y aquellos que obedecen las leyes justas del nuevo acuerdo vivirán para siempre. Esto que pasó en 1925 no constituye una profecía falsa, sino una interpretación totalmente falsa, totalmente errada, y todas las personas imperfectas han hecho interpretaciones erróneas en algún momento, ¿no? Dice la Biblia que en el tiempo del fin muchos discurrirían, sin embargo el día y la hora
nadie lo sabría. De hecho, con el año 1925, todos aquellos que tienen la condición de su padre el diablo dicen que en 1925 es verdad que se creía que resucitarían los patriarcas y que Rutherford pidió que se le hiciera una casa para que estos vivieran. Sin embargo, es mentira. La casa fue en 1929, se empezó a construir en 1929 y luego Rutherford siguió creyendo que aunque en 1925 no terminó pasando, sí que pensaba que terminarían empezando a resucitar con el tiempo los patriarcas. Y dijo, bueno, podéis usar la casa. Pero no se construyó con ese motivo. Sin embargo, todos estos adoradores de Satanás, la descendencia de Satanás, toda esta plaga apóstata, pues falsifica la información y se las transmiten a unos, a otros, con tal de engañar, algo que al final no es necesario. Los testigos de Jehová reconocemos que Rutherford cometió un error basado en una mala interpretación de la Biblia en ese momento. Bueno, cuando vamos al año 1975, por mucho tiempo los testigos habían compartido la creencia de que al cumplirse 6.000 años de historia humana comenzaría el reinado milenario de Cristo. Cuestión que también hicieron, por ejemplo, Ireneo de León, quien calculó el fin de los 6.000 años en sus días, o incluso Hipólito de Roma, que calculó que en su tiempo ya habían pasado 5.500 años y que quedaban 500 años para el fin. O por ejemplo, también tendríamos al Papa Gregorio Magno del VI siglo, quien aseguró en sus días que el fin iba a llegar en breve, y eso se lo dijo a un monarca en su época. Y claro, estas personas se consideraban infalibles, aunque es cierto que Gregorio Magno dice que mediante el estudio de las escrituras habían llegado a esa conclusión. Vemos que en el catolicismo del siglo VI también pensaban que mediante su estudio podía venir el fin. De hecho, después de Gregorio Magno, en el año 1000, Silvestre I dijo que el fin era ese día y que acabaría el mundo, ¿no? Incluso dieron una misa para despedirse. Por lo que parece que en tanto en tiempos primitivos, pues los cristianos ya estaban especulando con el fin que vendría 6.000 años después de la creación de Adán, pero claro, era simplemente una especulación. Uno podría decir, ¿y por qué 6.000 años desde la creación de Adán y no 6.000 años desde que Adán peca? Al fin y al cabo, simplemente, como dijo Jesucristo, seguirían pues investigando para intentar saber algo que realmente los cristianos queremos, que es que venga ya Jesucristo. Pero ¿cuándo terminaron los 6.000 años de la existencia humana, según se entendía en el 75? El libro Vida Eterna, en Libertad de los Hijos de Dios, presentado en una serie de asambleas de distrito en 1966, señalaba que eso transcurriría en el año 1975. En aquella asamblea, mientras los hermanos examinaban su contenido, el nuevo libro provocó muchos comentarios en cuanto a ese año en cuestión. De hecho, dice una información: en la asamblea que se celebró en Baltimore, Maryland, el hermano Frank presentó el discurso de conclusión. Comenzó diciendo: precisamente antes de subir a la plataforma, un joven vino a verme y dijo: díganos, ¿qué significa esto de 1975? El hermano Frank entonces se refirió a las muchas preguntas que habían surgido en cuanto a si la información del nuevo libro significaba que para 1975 habría terminado el Armagedón y Satanás habría sido atacado. En esencia dijo: pudiera ser, pero eso no es lo que decimos. Para Dios todo es posible, pero eso no es lo que decimos, y que ninguno de ustedes diga algo específico sobre lo que va a suceder de aquí a 1975. Pero el punto importante, estimados hermanos, es este: el tiempo es corto, el tiempo se está acabando y no hay duda de ello. En los años que siguieron a 1966, muchos testigos de Jehová obraron en armonía con el espíritu de aquel consejo. Sin embargo, se publicaron otras declaraciones sobre esta cuestión y algunos fueron probablemente más categóricas de lo recomendable. Se reconoció este hecho en la atalaya del 15 de septiembre de 1980 en la página 17. Pero también se advirtió a los testigos de Jehová que se concentraran principalmente en hacer
la voluntad de Jehová y no se preocuparan mucho por las fechas, ni estuvieran a la expectativa de una salvación inminente. Dice una información de 1966, así que no muchos años dentro de nuestra propia generación estamos alcanzando lo que Jehová Dios podría ver como el séptimo día de la existencia del hombre. Qué apropiado sería que Jehová Dios hiciera de este próximo séptimo periodo de 1000 años un periodo sabático para descansar y liberarse. Esto sería lo más oportuno para la humanidad. Decían que era lo más oportuno, sería lo mejor. Como decía Natán al propio rey David, Dios está contigo. Era lógico, estas personas entendían que era lo lógico. Además, con respecto a la cronología establecida en el libro de Vida Eterna, una edición de 1966, la Atalaya también decía: el hermano Fran en la asamblea de Baltimore en 1966 continuó diciendo: ha notado la tabla en las páginas 31 al 35 del libro Life Everlasting and in Freedom of the Son of God. Muestra que 6.000 años de experiencia humana terminarían en 1975, dentro de unos 9 años. ¿Qué significa esto? Significa que el día de descanso de Jehová comenzó en 4026 a.C. Ese podría ser el caso. El libro Life Everlasting no dice que no. El libro solamente presenta la cronología. Depende de ti aceptarla o rechazarla. ¿Qué podemos decir del año 1975? ¿Qué es lo que debe significar, queridos amigos?, preguntó el hermano Fran. ¿Significa que Armagedón va a terminar con Satanás atado para 1975? Podría ser, podría ser. Todas las cosas son posibles con Dios. ¿Significa esto que Babilonia la Grande va a caer en el año 1975? Podría. ¿Significa que el ataque de Gog de Magog se realizará contra los testigos de Jehová para eliminarlos y luego el propósito de Gog quedará fuera de combate? Podría, pero no es algo que estamos afirmando. Todas las cosas son posibles con Dios, pero no lo estamos diciendo. Y que ninguno de ustedes sea específico al decir que algo va a suceder entre ahora y 1975. La verdad es que las palabras del hermano Fran son contundentes. Son contundentes. Es verdad que creían que era lo lógico, pero decían: centraros en seguir sirviendo a Jehová. Puede que sí, es lo lógico, pero no lo sabemos. Otra cita de la literatura de los testigos de Jehová a la que comúnmente se hace referencia en las discusiones sobre la fecha de 1975, dada por Rhodes, dice de la siguiente manera: con esto es lo que nos suelen atacar, dice: el fin de este sistema de cosas está tan cerca. ¿No es esto razón suficiente para incrementar nuestra actividad? Se escuchan informes de hermanos que venden sus casas y propiedades y planean terminar el resto de sus días en este viejo sistema, en el servicio de precursor. Ciertamente, esta es una buena manera de pasar el corto tiempo restante antes del fin del mundo malvado. Esta cita proviene de un artículo titulado ¿Cómo estás usando tu vida? En el Ministerio del Reino de 1974, en la página 3, la primera parte del artículo se hace hincapié en pasar más tiempo en el ministerio, quizás haciendo espacios para el servicio de precursor a tiempo completo. Rhodes, de hecho, cita las dos primeras oraciones en el párrafo 7 y luego las adjunta a través de puntos suspensivos a la mitad inferior del párrafo 9, haciendo que parezca que la sociedad está alentando a todos a vender sus casas y propiedades porque 1975 está cerca. Pero el artículo no menciona el año 1975 en ningún lugar. Una vez más, se trata simplemente de discutir las diferentes formas en que se puede tener una mayor participación en el trabajo de predicación. Veamos la cita del párrafo 9 en su totalidad. Sí, desde el verano de 1973 ha habido nuevos picos de precursores cada mes. Ahora hay 20.394 pioneros regulares especiales en los Estados Unidos. Un pico histórico. Eso es 5.190 más de lo que había en febrero de 1973. Un aumento del 34%. ¿Eso no alegra nuestros corazones?
Se escuchan informaciones de hermanos que venden sus casas y propiedades y planean terminar el resto de sus días en este viejo sistema en el servicio de precursor. Ciertamente, esta es una buena manera de pasar el corto tiempo restante antes del fin del mundo inicuo. 1 de Juan 2:17. Bueno, aquellos que ignoraban este consejo y que sirvieron a Jehová solo porque creían que el Armagedón vendría en 1975, que querían volverse buenos o que querían trabajar justo el año anterior, pues deberían de haber prestado más atención a las palabras de Jesús y a lo que la sociedad realmente dijo, en lugar de permitir que cierta fecha dé impulso a su servicio sagrado a Jehová. Al final es cierto que uno puede pensar que estos hermanos, que están evidentemente dirigidos por Jehová, pues es lógico que queramos creer que pueden tener datos que nosotros a lo mejor no tenemos. Sin embargo, eso no va a pasar. Al final, mediante el estudio, mediante la oración, mediante una investigación, podemos llegar a conclusiones. Y es verdad que Jehová en ciertos momentos de la historia, o incluso cuando llegue el fin, pues hará lo que tenga que hacer. Sin embargo, al final, ¿qué es lo que quisieron escuchar algunos? El fin viene, ahora es el momento. ¿Y qué dejaron de lado? Todas las demás cosas que se habían dicho por más de 100 años. Una carta de la Sociedad con fecha del 4 de abril de 1977 dijo: confiamos en que los hermanos son cuidadosos en sus enseñanzas. Es evidente que ha habido quienes han dado demasiado énfasis a la fecha de 1975 y por consiguiente no se ha colocado un fundamento sólido. Como es de suponer, el fundamento debe ser la fe en Cristo Jesús y en el sacrificio de rescate, y la dedicación debe hacerse sobre la base de un buen entendimiento. La verdad es que los testigos de Jehová nos damos cuenta de que a través de la oración, el estudio, la meditación en la palabra de Dios, podemos entender mejor los propósitos de Jehová. Ha habido momentos en que las escrituras y las condiciones del mundo parecen haber señalado el cumplimiento de ciertas profecías bíblicas. Sin embargo, a medida que pasó el tiempo y la luz de ciertas profecías bíblicas se hicieron más evidente, pues la verdad se hizo más brillante, se hicieron ajustes para cumplir con las enseñanzas de la Biblia. Al final nosotros tenemos columnas que forman nuestras creencias e ideas periféricas alrededor que son susceptibles de cambio. Que en 1914 empezó a gobernar Jesucristo y que esa generación vería el tiempo del fin es algo inmutable. O sea, no va a cambiar jamás, no va a mutar como el Dios trinitario. Sin embargo, hay ciertas cuestiones que van a pasar alrededor que no entendemos con exactitud. Por ejemplo, en el 1914 se supo realmente que algo iba a pasar, evidentemente bajo la dirección magistral de nuestro Dios Jehová. Sin embargo, no entendían cómo serían los pasos siguientes, y eso Jehová se lo enseñó de manera progresiva, como pasó en el primer siglo cuando llegó Jesús, que Jesús llegaría, acabaría con los reinos de la tierra, pero no así y en ese momento. ¿Qué es lo que hizo Jehová al final permitiendo estas cosas, tanto en el primer siglo como ahora? Que se viera realmente quiénes quieren servirlo a él, no servir a hombres, como le pasa a la gran mayoría de los apóstatas que han abandonado a Jehová, que eran seguidores de hombres, y que nos acusan a nosotros de ser seguidores de hombres como ellos. Cuando han visto que los hombres, a los que ellos consideraban infalibles, han cometido errores, pues simplemente ¿qué han hecho? Han abandonado a Jehová. Bueno, en el cristianismo primitivo, o cuando vemos que ese cristianismo que funda Jesucristo, pues los verdaderos siervos de Dios, los que entendieron que tenían que coger las ideas, que sí que eran así, que había una columna, que Jesucristo, el Mesías, vendría, acabaría con los reyes de la tierra y instauraría su reinado milenario en la tierra, gobernando él desde los cielos. Y eso va a pasar. Pero había ideas periféricas alrededor que no entendían bien. ¿Y ahora qué había que hacer? Pues simplemente amoldarse a lo que realmente nos quiere enseñar Jehová. Si Jehová al final quería decir las cosas claras, las hubiera escrito con total claridad. Pero sucesos como este, al final, ¿qué muestran? Que mientras unos queremos servir a Jehová, que lo hacemos de corazón sincero, porque creemos firmemente en esto, y para nosotros vemos un Dios perfecto, que con su luz nos enseña un pueblo imperfecto,
vamos a seguir a Jehová. Y como Jehová nos enseña que este es su pueblo, estaremos en su pueblo. Pero ¿qué le ha pasado a la gran mayoría de estos apóstatas enfermizos que nos atacan de esta manera? Veían un pueblo imperfecto que daba luz a un Dios. Evidentemente eran incapaces de ver a Dios con una luz de un pueblo imperfecto. Bueno, la verdad es que cuando analizamos la Biblia con respecto a lo que para estas personas es un profeta falso, los discípulos de Jesús se enfrentaron a una situación similar, como se refleja en el relato de Juan capítulo 21 del 20 al 23, que vamos a comentar. Bueno, aquí dice: al darse la vuelta, Pedro vio al discípulo a quien Jesús amaba, el que la cena también se recostó sobre su pecho y dijo: Señor, ¿quién es el que te traicionará? En consecuencia, cuando lo vio, Pedro le dijo a Jesús: Señor, ¿qué hará este hombre? Jesús le dijo: si es mi voluntad que él permanezca hasta que yo venga, ¿de qué te preocupa eso? Tú continúas siguiéndome. En consecuencia, este dicho, este logos, esta palabra, como viene en griego, salió entre los hermanos que el discípulo no moriría. Sin embargo, Jesús no dijo que él no moriría, sino: si es la voluntad que él permanezca hasta que yo venga, ¿de qué te preocupa eso? Aquí vemos cómo los individuos pueden a veces inconscientemente entender mal algo. Pedro simplemente quería saber qué responsabilidad tendría Juan. Sin embargo, Jesús le dijo que no se preocupara por eso, más bien debería preocuparse por su propia responsabilidad de alimentar a las ovejas. Sin embargo, Pedro interpretó mal las palabras de Jesús en el sentido de que Juan no moriría. Incluso comenzó a decir esto a los demás y se llegó a pensar. Pero como podemos ver a las palabras de Juan registradas anteriormente, Jesús no dijo que Juan no moriría, sino todo lo contrario, que si él quería, pues este podría estar hasta que viniera el propio Jesucristo. Claro, ahora imagínate que tú estás allí o que yo estoy allí y escuchamos a Pedro decir: no, es que Jesús ha dicho que Juan va a vivir hasta que llegue Jesús. Claro, podrían entender que podría haber vivido milagrosamente 2000 años, 3000. Sin embargo, no creo. Yo en lo personal creo que posiblemente hay personas que dirían: pues este hombre con esta edad que tiene, unos 120 años que puede vivir un hombre, 130, más es imposible. Pues posiblemente pensaron: yo tengo 30 años, este hombre ya tiene 80 o 90, yo voy a ver el tiempo del fin. Claro, ahora cuando Juan dice: no, es que se entendió mal. Jesús no dijo eso, dijo que si yo quiero puedo hacer lo que quiera. Claro, ahora las personas podrían haber dicho: ay, me siento engañado, me siento traicionado por Pedro, voy a dejar de ser cristiano, me voy a volver con los judíos. Bueno, al final, este tipo de actitud es la que ha llevado a muchos apóstatas, muchas personas que han dejado de servir a Jehová fuera del pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque han buscado justificaciones, simplemente han sido justificaciones para agarrarse a algo y poder salir del camino estrecho, que es muy estrechito, que cuesta cada vez más andarlo, que cada vez está más cuesta arriba, que cada vez tiene más piedras, y quieren irse al camino ancho, que es espacioso, donde pueden ir haciendo lo que les da la gana. Por lo tanto, cuando una persona dice que los testigos de Jehová han profetizado falsamente, solo hay dos tipos de personas: los que están engañados, no tienen esta información, y los que son unos hijos de Satanás. Porque claramente, históricamente, se ha demostrado que nunca se ha profetizado porque no tenemos profetas. Simplemente se han dado interpretaciones a columnas, a ideas periféricas que se entenderían mejor con el paso del tiempo. Y es cierto que dentro de nuestras imperfecciones como humanos, pues a lo mejor el creer una expectativa, ha provocado desilusión. Pero al final, ¿tú a quién seguías? ¿A Jehová o seguías a los hombres? Otra de las cuestiones que también se suelen agarrar era de que había informaciones que hablaban de que este siglo no pasaría. Yo en lo personal nací en 1981 y la verdad es que yo nunca he vivido la época de creer que venía el fin, donde se dijera: pues mira, no va a pasar el siglo. Yo no viví esa expectación, simplemente he vivido la expectativa de que quedaba poco. Eso sí, siempre hemos vivido de que quedaba poco. Sin embargo, bueno, pues ha habido veces que se han dicho cosas
en un contexto, pero debemos de tener todo el contexto completo. Todo el contexto completo. Y eso es algo que además, incluso en nuestro día a día, tenemos que ver. La sociedad dice, no tengo el don de profetizar, pero mediante mi estudio creo esto. Sin embargo, con relación al día, pues tenemos que tenerlo presente. La Biblia dice que a algunos les pillará como ladrón en la noche. Como cristianos, vivimos creyendo que va a venir dentro de muy poco. Sin embargo, por decirlo así, no nos centramos en que venga ya. Simplemente nos centramos en nuestro servicio a Jehová, en servir dentro del pueblo de Dios, y cuando venga, que venga. Y si Jehová lo considera y quiere que estemos allí, estaremos allí. Pero al final es como algo que vendrá, como algo que queremos que venga, como que recibiremos por bondad inmerecida de parte de Jehová, y estamos en la expectativa. Sin embargo, no debemos de centrarnos en fechas, de centrarnos en una expectativa que al final no suceda y pueda llevar a la desilusión. Pero, eso sí, los hombres desilusionan, pero Jehová, nuestro Dios, no. Bueno, pues hasta aquí el vídeo. Me hubiera gustado hacerlo en directo, pero como entran tantos personajes de estos a insultar, pues al final he decidido hacerlo así. La verdad es que hace mucho calor, aunque tengo el aire, pero hace mucho calor en España y tratar tanta información, intentarlo hacer en menos de una hora ha sido complicado. Me hubiera gustado pues ver algunos comentarios, haber hablado, pero bueno, hasta aquí el vídeo, y el que lo haya visto entero, pues espero que le sea de agrado, que le sea, si le es necesario o si le ha venido bien porque tenga algún tipo de duda, pues me alegro. Y este es el pueblo de Jehová, tenemos que seguir firmes a la expectativa de que dentro de muy poco vendrá. Los cristianos siempre han estado a la expectativa. Decía, ¿no? Cuando hemos estado hablando, Irineo de León, Hipólito de Roma y muchos otros hacían cuentas. Y qué curioso que siempre hacían cuentas con el tema de los 6000 años de historia humana, que a lo mejor es o no deja de ser. Sin embargo, a lo mejor Jehová lo cuenta desde otra óptica diferente a la que lo contamos nosotros. Así que esperemos que el día de Jehová venga muy pronto y que por fin los mansos hereden la tierra, que nuestros hermanos ungidos estén con Jesucristo gobernando desde los cielos, y como dice al final Colosenses 1, 19 y 20, que Jesucristo cumpla con el propósito de colocar cada cosa en su lugar, y que al final toda la tierra habitada pueda servir al único Dios verdadero, Jehová.